todo lo que tiene que ver con estas festividades y festivales folclóricos que se desarrollan en el verano. Pero ahora nos toca hablar de una cuestión que estuvo ocurriendo durante este fin de semana. Hablamos del 31 de enero, hablamos de este sábado, en donde se cumplió, se ha puesto una vez más en la memoria de cada uno de los argentinos, sobre todo de los matanceros y matanceras, porque se ha llevado adelante en lo que fue aquí, en La Matanza, nada más y nada menos, una radio abierta en memoria a Luciano Arruga. Este muchacho, este pibe que nada más y nada menos ha desaparecido, ¿no?, de forma forzada a los 16 años, allí por el 31 de enero del año 2009, y fue encontrado un 12 de octubre del año 2014 con básicamente caratulado como un NN en el cementerio de la Chacarita, ¿no? Producto de esta manipulación por parte de la policía, producto de esta situación que sufren los pibes y pibas del conurbano. Lamentablemente se ha marchado en más de una oportunidad, se ha movilizado, se han realizado actos en estos 17 años de esa situación fatídica ocurrida con Luciano Arruga. Para conocer un poco cómo está la causa, para también comentar lo que fue este sábado, esta radio abierta llevada adelante aquí en La Matanza, tenemos la oportunidad de hablar con Vanessa Orieta. Ella es la hermana de Luciano Arruga. Vanessa, primero que todo te doy la bienvenida, te digo buenos días. Renzo Tevez, quien te habla desde Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Buen día, Renzo. Buen día para vos también. En días movilizantes, ¿no? Me imagino en fechas que el corazón palpita de una manera distinta, más allá de que todos los días uno recuerda a Luciano Arruga, pero que cuando se acerca un 31 de enero, cuando aparece esta fecha tan importante en el calendario social de la República Argentina, para los que recordamos a Luciano, se los viene a ustedes, me imagino, como familiares, y a nosotros también, memorias, mensajes e imágenes muy frecuentes a la cabeza. Sí, pero también a 17 años de la desaparición forzada de Luciano, hacemos, por supuesto, un análisis de estos largos años de organización, de lucha, de visibilización de la causa, de este intento de sensibilizar a la sociedad para que comprenda que los pibes, las pibas en los barrios no son peligrosos, sino que están en peligro constante, no solo por los casos de violencia institucional, a los cuales nosotros mencionamos como casos de falta de acceso a la educación, a la vivienda digna, a la salud, al transporte, sino que a todo esto se le suma la represión estatal. Entonces, a tantos años de la desaparición de Luciano y entendiendo el contexto en el que desaparece Luciano, no haberse negado a robar para la policía, es lo que lo lleva a su desaparición forzada, analizando eso y comprendiendo lo que está sucediendo actualmente con un nuevo gobierno constitucional que intenta avanzar en la baja de edad de imputabilidad de los jóvenes, se hace muy necesario recuperar estos hechos, mantenerlos vivos en la memoria y comprender también que cada vez que seguimos exigiendo que nuestros niños, niñas, adolescentes paguen por las responsabilidades adultas de un deterioro muy grande de la democracia, lo que estamos haciendo es condenando la vida de las personas que más han sido dañadas, arrasadas por un sistema político, social, económico. Así que es una fecha en la cual se juntan muchas razones para seguir dando la batalla a esta otra batalla que nos plantean como cultural desde el gobierno de Milei y que intenta generar discriminación, criminalización, xenofobia, homofobia, negacionismo. Sí que es un encuentro más en el que decimos Luciano y todos los pibes asesinados por el aparato represivo del Estado presente. Vos marcabas, ¿no?, esta cuestión de la
intención de la baja de imputabilidad, bajo ustedes también la consigna de los pibes no son peligrosos, están en peligro. Era quizá la frase que más resonó el día sábado. Este año es distinto por esa cuestión, ¿no? Desde el Estado tratando de inculcar y machacar en la cabeza esta cuestión de la baja de imputabilidad, de que a partir de los 12 años se lo juzgue, de que sea un menor, un pibe juzgado por la parte de justicia, por propiamente la policía. Recordemos que Luciano tenía 16 años cuando fue desaparecido. ¿Qué respecta a vos sobre esta actualidad? ¿Qué crees que puede llegar a pasar con esta apertura de las sesiones extraordinarias a partir de lo que es ahora el mes de febrero? Mira, lo que primero intenciono es una multitud de personas oponiéndonos a esta avanzada represiva contra la vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Creo que sería lo más sensato, lo más humano, lo más acorde a lo que tiene que ver con la defensa de una democracia. Eso es lo que espero que nos ocurra como pueblo. Por otro lado, manifestarte que para nosotros desde familiares y amigos esto no es nuevo, esta es una escena repetida, una escena más y repetida. Recordarte que cuando Luciano desaparece en el año 2009, hay que necesariamente poder irse un poquitito más atrás y yo me quiero quedar en el año 2007 para empezar este relato. Sí. En el 2007, en Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, nuestros barrios, nuestros vecinos, pedían fuertemente más seguridad para controlar específicamente los barrios 12 de Octubre y barrio Santos Vega. En barrio 12 de Octubre vivía mi hermano. ¿Por qué para controlar esos barrios? Porque los vecinos, algunos, vamos a decir vecinos, consideran que la delincuencia, los pibes peligrosos, nacen de los barrios y generan esta inseguridad en estas zonas de clase media alta. A partir de ahí piden más policías, más patrulleros, más armas, lo que venimos escuchando hace bastante tiempo. Se inaugura el destacamento policial de Lomas del Mirador. En este destacamento Luciano estaría detenido ilegalmente el 22 de septiembre del año 2008, donde Luciano fue torturado física y psicológicamente. Y esto tiene que ver con un ofrecimiento que le habían hecho a Luciano de salir a robar para la policía. Sí, salir a robar para la policía. Luciano se niega a integrar este grupo, a salir a robar para la policía, y esto le empieza a ocasionar una serie de hostigamientos que terminan en esta detención que te acabo de describir el 22 de septiembre del año 2008, apenas 4 años antes de lo que sería su desaparición forzada en el año 2009, más precisamente el 31 de enero. Te aclaro algo, en ese momento el intendente de La Matanza era Fernando Espinosa, año 2009. Nosotros seguimos acusando y denunciando a Fernando Espinosa como el responsable político de la desaparición forzada de Luciano. Qué pena que en la actualidad Fernando Espinosa sigue siendo intendente de La Matanza, de un partido muy empobrecido, de un partido invisibilizado en los kilómetros, donde la gente la está pasando realmente mal, donde todo esto que yo te acabo de describir como situaciones de violencia institucional existen, lo que tiene que ver con familias viviendo hacinadas en casas muy precarias, barrios que no cuentan con el acceso a redes fundamentales que permiten una vida de calidad, barrios que están en zonas contaminadas, personas que no pueden acudir a un sistema de salud porque siempre es carente o porque faltan profesionales o porque no hay insumos, medios de transporte que no llegan a los barrios por este dichoso tema de la inseguridad, pibes y pibas muriendo todo el tiempo por consumo problemático, ante instituciones que no aparecen, porque si no hay recursos materiales concretos, me refiero a dinero para pagar a los profesionales y para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan tratar su problema de consumo, bueno, esto no se dirige más que a un caos total.
tenemos profesionales trabajando en los lugares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes mal pagos, tomando muchísimas situaciones porque el arrasamiento en nuestra matanza es muy grande, entonces no podemos pretender que un cúmulo de profesionales puedan abarcar la cantidad de problemáticas que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. Y entonces, si yo te estoy dando al menos un pantallazo de las diferentes formas de violencia institucional, ¿cómo puede ser que todavía se siga insistiendo en bajar la edad de imputabilidad de niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuando lo que estamos viendo a diario es una sistematicidad en la violencia institucional que sufren, y eso lleva a que la sociedad de encima los mire con discriminación y con criminalización y pida para ellos medidas represivas? ¿Y cómo lo vemos esto de las medidas represivas? A ver, matanceros, matanceras, quienes estén escuchando este medio, no paramos de ver propagandas de seguridad, no paramos de ver que hay más cámaras, no paramos de ver puntos de emergencia en la parada del colectivo, no paramos de ver más patrulleros, no paramos de ver más comisarías al servicio supuestamente de la comunidad, y sin embargo los hechos delictivos aumentan. Bueno, me parece que es necesario registrar estos casos como el de Luciano, porque no es el único, porque venimos denunciando hace tiempo a una policía que es la encargada de controlar y manejar los grandes delitos, no solamente en la matanza, en el país. Entonces acá me parece que hay una gran hipocresía social, una gran falta de información que hace que siempre recurramos a las mismas medidas para castigar a quienes son el último eslabón de la cadena y el eslabón más sufriente de la cadena. Excelente. Por otro lado, recordarte que cuando desaparece Luciano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Daniel Scioli, alguien que no daba muchas palabras, no daba muchas respuestas cada vez que se le preguntaba sobre un hecho problemático, igual que como lo hace en estos tiempos. Es el responsable de la situación que se sufre de empobrecimiento en nuestras provincias, es el responsable de las muchas muertes de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y actualmente, encima, este ser nefasto, es ministro de Ambiente del gobierno de Javier Milei, ¿no? Una persona que en otros momentos podría haber dicho que defendía los derechos humanos y que hoy en la actualidad está del lado de los negacionistas, de los xenófobos, de los discriminadores. En fin, hay que hacer un trabajo de memoria muy grande, sobre todo en nuestra matanza, y empezar a entender que hace tiempo llevamos la misma política de hambre y de destrucción de nuestro partido hermoso. Con respecto, Vanessa, vos lo marcabas, ¿no? El eslabón más bajo, los pibes, las pibas, indefensos hoy en día, que toda la rueda social, política y demás los lleva a situaciones lamentables. ¿Cómo ustedes trabajan esta cuestión en el centro? ¿Qué es lo que se realiza? ¿Cómo uno puede estar en concordancia, ayudar, dar una mano o ir directamente a las actividades que ustedes realizan con el correr del año? Bueno, primero entender que nuestro espacio de memoria social y cultural es el ex destacamento de Lomas del Mirador. Empecemos por ahí. Un destacamento que torturó y desapareció a un pibe de 16 años, se reconvirtió en un espacio vital, en un espacio que intenta a cada instante abrir las puertas a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para hacer este trabajo de memoria, para poder darles un espacio diferente de palabra, de contención, de acompañamiento, más que de golpes, palabras duras y amenaza de muerte. Por otro lado, bueno, en cada fecha nuestro espacio es nuestro centro de actividades que siempre son convocadas públicamente y afortunadamente recibimos mucho acompañamiento de parte de compañeros, compañeras, personas que se acercan quizás no agrupadas, pero que entienden la problemática y la necesidad de acompañar a las familias que sufren la problemática de represión y después intentando armar redes con otros espacios. Te vuelvo a decir lo mismo, en un partido que poca asistencia material concreta brinda las diferentes problemáticas, se hace muy necesario poder generar redes con diferentes espacios sociales organizados para poder hacer un acompañamiento que no es total, pero al menos intenta paliar la situación que se vive hoy en cada uno de los barrios empobrecidos. Pero
continuando con la insistencia de que acá tiene que aparecer la política con los medios materiales concretos para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo matancero, que hoy son muchas. Y en este sentido, bueno, vos me estás llamando desde una radio que es la Radio Universidad de La Matanza, y bueno, también convocar a los estudiantes. Son personas privilegiadas que acceden a una educación, y es necesario que también allí se agudicen los debates, los análisis, no quedarnos con lo que absorbemos de Internet, de Instagram, de Facebook, de las redes sociales que se utilicen. Bueno, hay que pisar un poquito más el barrio en nuestros territorios y poder realmente conmoverse con el sufrimiento del otro, para después llevar discusiones profundas que intenten también presionar a los sectores que tienen que dar respuestas. Excelente, excelente, Vanessa. INDART al 106, es la dirección, ¿no?, del espacio Luciano Arruga. Esta es la dirección, INDART 106, antes destacamento policial de Loma del Mirador, hoy ya ex destacamento y espacio de memoria social y cultural Luciano Arruga. Perfecto, en donde se recuerda día a día a Luciano y en donde se trata de hablar de estos temas, de profundizar en la sociedad, en los más jóvenes sobre todo, que quizá no vivieron esa situación, pero es importante que se mantenga en la memoria de todos. Vanessa, te mando un saludo grande, gracias por hablar con nosotros aquí en FM Radio Universidad, tenés el micrófono abierto siempre que lo necesites. Muchas gracias, Renzo, y por último decirte esto, espero que de esa universidad salgan las voces que necesitamos, voces duras pero sensibles, voces que no ocultan ninguna realidad y que todo lo contrario, la visibilizan en función de poder generar ese poder social necesario para que nos den las respuestas definitivas sobre todo a este sector que más sufre, que es el sector de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Gracias por el espacio, Renzo. Por favor, esperemos que así lo sea. Abrazo grande, Vanessa, que tengas un lindo día. Hasta luego. Pasaba con nosotros Vanessa Aurieta, hermana de Luciano Arruga, comenzando también a hablar de esta cuestión en la jornada de hoy, a 17 años de la desaparición forzada de Luciano Arruga, allí por el año 2009, ya van 17 años y seguimos recordando, hablando y teniendo memoria sobre este hecho que tanto nos marcó a nosotros, los argentinos, las argentinas y sobre todo los pibes y pibas del conurbano.